Hola, mi nombre es Martín Claret y vamos a ver algunos conceptos básicos sobre ventilación mecánica. Como dice la frase, el que mucho abarca poco aprieta, pero en este caso vamos a hacer justamente eso. Vamos a abordar un tema grande, por lo tanto no vamos a apretar mucho. Vamos a tocar conceptos generales, pasando muy por arriba las definiciones que se pueden leer en cualquier lado y que son sencillas de comprender, pero vamos a hacer hincapié en los conceptos que a mi entender son más difíciles de comprender si uno lo quiere leer de un libro. Acá Vesalius explica la ventilación mecánica de un modo sencillo. Decía que se debe practicar un orificio en la vía aérea, colocar una caña a modo de tubo y soplar en el interior para inflar los pulmones. La tecnología que utilizamos hoy permite acceder a la vía aérea con un tubo orotraqueal y en lugar de tener que soplar, es una máquina o ventilador el que fuerza el ingreso de aire hacia los pulmones. Y luego, a través de un sistema, permite que ese aire sea expirado de forma pasiva como sucede en la normalidad. Al forzar la entrada de aire y permitir la salida del mismo, de forma cíclica, se está asegurando la ventilación pulmonar. ¿Y en qué casos hay que utilizarla? Bueno, justamente cuando hay una falla ventilatoria. Por ejemplo, que por alguna razón la persona deja de respirar o haga apneas, o que por debilidad muscular, eso se define una Pimax de 25-30 centímetros de agua, esa es la presión máxima que uno puede generar con una inspiración. Cuando la presión inspiratoria máxima está en esos valores que acabo de decir, o cuando tenga un volumen minuto de 10-15 mililitros kilo, eso es aproximadamente un 20-25% del normal. En estos casos el paciente puede desarrollar aumento del dióxido de carbono en sangre. O también cuando la falla ventilatoria es inminente, no está en el momento, pero hay mucho riesgo de ya entrar en falla ventilatoria. Por ejemplo, que esa persona tenga deterioro progresivo de los gases o aumento del trabajo respiratorio, suelen llamar mala mecánica ventilatoria cuando se está respirando, por ejemplo, haciendo fuerza con los músculos accesorios o haciendo mucho esfuerzo con los músculos expiratorios también. O cuando un paciente tenga incapacidad para manejar sus secreciones o el lago orofaringio. Una tercera causa es cuando el paciente tiene hipoxemia, sería una presión arterial de oxígeno en los gases sanguíneos menor a 60 con una FiO2 de 0,5. Estos son todos valores aproximados. Y después, por último, en algunos casos de enfermedad cardiovascular, cuando la persona hace mucho esfuerzo para respirar, eso puede significar una demanda muy grande para el sistema cardiovascular. Entonces hay que sedar a la persona y colocarla en ventilación mecánica. En este caso, la ventilación mecánica se utiliza para sostener la ventilación mientras se pone en reposo a los músculos respiratorios de la persona. Bien, ahora la ventilación mecánica se puede utilizar sin la necesidad de intubar al paciente, como habíamos dicho en la segunda filimina. ¿Y en qué casos se puede hacer esto, de hacer una ventilación mecánica con una máscara? Bueno, en pacientes EPOC exacerbados, en edema agudo de pulmón o en inmunosuprimidos, estos serían los tres casos donde la evidencia es más fuerte y se ha comprobado su beneficio si se compara con la intubación. Es más beneficioso hacer ventilación mecánica con una máscara en forma no invasiva que intubar al paciente. Después hay evidencia un poco más contradictoria en asma, neumonía, falla hipoxémica después de una cirugía, o como estrategia de weaning en pacientes con EPOC, para sacarlo de cuando el paciente está intubado y hay que sacarle el respirador. Bueno, muchas veces se puede hacer un cambio de interfaz, sacarle el tubo y colocarle una máscara de BNI. Así que bueno, después hay unos casos un poco más controvertidos aún. Pero para que tengan idea, los casos más importantes, los que tienen mayor evidencia, son esos tres que dijimos primero. Ahora, acá vemos, por ejemplo, un trabajo que ya tiene muchos años, que demuestra el beneficio de la BNI en estos pacientes con EPOC que vimos recién, ¿no? Y estos beneficios se expresan, por ejemplo, en un aumento de la ventilación minuto, en un aumento del volumen corriente, el volumen que maneja durante cada respiración, una disminución de la frecuencia respiratoria,
y una disminución del trabajo respiratorio. Entonces, acá pueden ver en forma gráfica los beneficios que generan un paciente con EPOC, por ejemplo. Y con respecto a la oxigenación, este es el ejemplo de una cirugía de tórax. Este estudio muestra cómo, posterior a una cirugía de resección pulmonar, la aplicación de BNI incrementa la oxigenación arterial y la aumenta, ahí vamos viendo, en la medida que más tiempo le dejamos la BNI puesta, más aumenta la oxigenación, en comparación con una persona que se operó de lo mismo y que no usa BNI, que es ese gráfico que está por debajo de la línea roja. Por otro lado, el gráfico de la derecha lo que muestra es, después de operado, cómo baja la oxigenación, ¿sí? Cómo cae después de la resección pulmonar, cómo va mejorando después de colocarle 50 minutos de BNI. Después, en este punto, se le saca la máscara a la persona y la oxigenación se mantiene, pero a partir de los 5 minutos empieza a caer. Así que con estos dos gráficos yo quería mostrarles cómo se beneficia, digamos, el paciente que tiene una cirugía con la utilización de presión positiva, de ventilación mecánica, en este caso no invasiva. Bien. Por otro lado, hay pacientes en los que definitivamente no se les debe hacer BNI. O sea, si estos pacientes requieren ventilación mecánica, hay que hacerlo de forma invasiva. Por ejemplo, en caso sospechoso o confirmado de COVID, para disminuir la aerosolización. En un caso de paro respiratorio, inestabilidad hemodinámica, eso es que no pueda sostener su presión arterial y que necesite drogas como ser noradrenalina, por ejemplo, a altas dosis para sostener su presión arterial. O pacientes que tienen arritmias o un infarto, digamos, descompensado. También cuando la persona tiene alteraciones del estado de la conciencia, en esto solamente hay una excepción, que sería un paciente hipercámnico en un EPOC, que está hipercámnico y eso le genera el deterioro del sensorio, pero bueno, en este caso cuando uno le coloca BNI, eso revierte rápidamente. También está contraindicado en pacientes que no colaboren con la terapia, cuando tengan alto riesgo de aspiración, de secreciones o de vómito, y bueno, en un caso de traumatismo facial. Y después, casos un poco más controvertidos, en cirugía de esófago hay que consultarle al cirujano, la sutura que hizo y demás, o en cirugías gástricas recientes, en sangrados gastrointestinales recientes o en neumotórax. Bueno, ahora que ya sabemos a qué pacientes se les va a colocar ventilación mecánica de forma no invasiva y a quienes, digamos, quienes tienen contraindicado hacer eso, por lo tanto hay que sedarlos, intubarlos y conectarlos a ARM. Entonces, antes de seguir con la clase y explicar cómo se va a configurar el respirador, el ventilador mecánico y cómo se maneja, antes quiero explicarles unos conceptos técnicos para así facilitar la comprensión del resto de la clase. Entonces vamos a ver esta desagradable imagen de una persona aplicando presión positiva constante a un cadáver al cual le realizaron una ventana en el tórax para poder ver el pulmón. Tengan en cuenta que este pulmón va a tender al colapso debido a varias razones, entre ellas que perdió la presión pleural negativa. Pero para graficar los efectos de la presión positiva nos va a servir. Cuando comienza el video, se ve que el pulmón está colapsado y al aplicar una presión continua con una máscara a nivel de la boca del paciente, la presión pasa por la vía aérea, lentamente va llegando hasta los alvéolos y los va llenando hasta un volumen determinado. Si aplicáramos más presión, el volumen final de llenado sería mayor. Pero va a haber un momento que se va a lograr una estabilidad y por más que yo deje la máscara puesta, el aire no va a seguir entrando. Ahí voy a empezar el video de vuelta. Bueno, y esto es un concepto que es muy importante de comprender. Una presión positiva continua en la vía aérea, aplicada a una persona que está respirando espontáneamente, supongamos, va a generar un cambio en la posición de reposo del sistema respiratorio. Y va a aumentar la capacidad residual funcional. Dicho con el lenguaje más fácil, la presión positiva va a dejar la vía aérea superior más abierta
y los alvéolos más inflados. Eso sería el lenguaje coloquial, lo mejor que se puede decir. Ahora, el paciente del video no ventila por razones obvias, pero si pudiese hacerlo, no estaría recibiendo ayuda por parte del sistema que genera esta presión positiva, porque el sistema aplica una presión constante que no cambia en el tiempo. La aplicación de un nivel de presión continua en la vía aérea se llama CPAP, debido a sus siglas en inglés, y sirve para evitar el colapso. Esto se usa, por ejemplo, en apneas obstructivas, donde lo que se colapsa es la vía aérea superior, o también en atelectasias, donde lo que se colapsa es el alvéolo. En este video vemos que la persona aplica una mayor presión para forzar la entrada de aire al pulmón. Eso lo hace comprimiendo el ambú. Y en la fase expiratoria, el aire va a salir, pero el pulmón no se va a vaciar completamente debido a que el ambú tiene colocada una válvula de PIP. Esta válvula es un aparato que tiene un resorte y va a generar resistencia a la expiración y por lo tanto presión positiva durante la misma. PIP significa Positive End Expiratory Pressure, o presión positiva al final de la expiración. Entonces, PIP es la presión positiva que generamos en las vías aéreas y por lo tanto en el parénquima pulmonar durante la expiración. Recuerden esto cuando dentro de poco vamos a ver el seteo del respirador y vamos a ver que podemos elegir diferentes valores de presión al final de la expiración, o PIP. Entonces, lo importante de este video es que muestra que al generar dos niveles de presión diferentes en forma cíclica, se va a generar el gradiente de presión necesario para forzar la ventilación o la entrada y salida de aire en los pulmones del paciente. En este caso, la presión inspiratoria está generada por el ambú. Y en un paciente sedado y en ventilación mecánica, la presión que insufla a los pulmones la va a generar una máquina o el ventilador. Acá vemos el pulmón de un animal al cual no le estamos generando ninguna presión, cero, y por lo tanto está colapsado. Luego se les pone una presión de 5 centímetros de agua y, como vimos, eso le hace ganar volumen, como si infláramos un globo. Y si lo dejo en esa presión constante, se llega a un estado de equilibrio. Ahora, cuando yo seteo una mayor presión, 10, va a ganar más volumen y se va a sostener en un nuevo estado de equilibrio. Noten que cada vez que decido aumentar la presión con el respirador, tarda un segundo en hasta alcanzar el equilibrio, que se expandan todos los alvéolos. Entonces aumento a 15, tarda un poquito en estabilizarse y después, seteo un valor de 20. Entonces vimos cómo valores crecientes de presión seleccionados en el respirador van generando cada vez más volumen. Ahora, si configuramos el respirador de una modalidad que alterne entre 10 y 20 en forma cíclica, lo que va a suceder es que ese pulmón va a empezar a ventilar. Si le bajo la presión, cae el volumen. Si aumento la presión, sube el volumen. Y eso es ventilación. Y eso es indispensable para poder eliminar dióxido de carbono del cuerpo. La ventilación, justamente. Cuando se reduce la presión aplicada, el pulmón pierde volumen de aire, hasta que la presión llega a 10. Podrán notar un retardo hasta que la presión aplicada en la vía aérea, la de arriba, llegue a equilibrarse con la presión alveolar, la de abajo. Ahora lo vemos en cámara lenta. Fíjense cómo aplico 20 centímetros arriba y tarda un tiempo hasta que llega a expandir el pulmón, o sea, la presión en el alvéolo. No se preocupen, que eso lo vamos a volver a ver más en detalle en un ratito. Bueno, acá nosotros, si viéramos el gráfico que dibuja la ventilación en ese pulmón de recién, vamos a ver que esa es la curva de volumen y la franja verde es la inspiración. Vamos a ver que el volumen va a ir aumentando hasta un punto donde el volumen es máximo y ya no entra más aire, y que luego comenzaba la expiración hasta que el volumen va bajando en el pulmoncito que veíamos recién del animal, y llega un momento donde el volumen llega hasta donde partimos, a volumen cero, digamos. El flujo es la cantidad de litros de aire que se mueven por minuto. Entonces vemos que al principio
al aplicar una diferencia de presión, se va a generar un flujo muy alto, como vemos en la flecha. Y a la medida que el pulmón se va llenando, la presión alveolar va aumentando y por lo tanto la diferencia de presión entre la vía aérea y los alvéolos es cada vez más chica. Por lo tanto, el motor principal del movimiento de aire, que es la diferencia de presión, va siendo cada vez más chico y por eso el flujo va disminuyendo. Cuando el flujo ya es cero, o sea que no hay flujo, ya no hay más ganancia de volumen. Si no entra aire, no gana volumen. Por último, la curva de presión en la vía aérea, en inspiración, era la que poníamos recién era 20 y en expiración poníamos 10. Y bueno, esto para que sepan es la línea 0, ¿no? Para que se ubiquen en el gráfico. Cuando la presión en la vía aérea llega a 20, eso se produce muy rápido porque el respirador enseguida coloca 20 centímetros de agua ahí en la vía aérea, en la tráquea. Entonces tenemos que recordar que había un tiempo que pasaba hasta que la presión llegaba acá, al parénquima pulmonar. Y entonces eso lo podemos ver en esta curva de presión alveolar, la curva azul. Muestra cómo la presión va aumentando de a poco hasta que llega al punto de equilibrio donde se equipara a la presión en la vía aérea. Por el otro lado, cuando la presión en la vía aérea pasa de 20 a 10, hay un tiempo hasta que el pulmón se vacía, que es el que tarda en equipararse la presión alveolar a la presión en la vía aérea. En la parte de abajo lo pueden ver. Así es como se ven las curvas en el respirador en forma dinámica. Cuando vean un respirador van a ver que las curvas se van moviendo. Ahora si pudiésemos ver la curva de presión alveolar se vería así, en azul. Así es como va aumentando la presión en el alveolo y cómo va vaciándose ese alveolo. Eso lo vamos a ir viendo más en detalle, no se preocupen. En este esquema vemos el equipo de ventilación no invasiva, ahí a la izquierda, también llamado BiPAP, porque genera dos presiones. Entre el ventilador y el paciente hay un circuito que lleva el aire. Este circuito tiene un filtro para evitar contaminar al paciente o contaminar al equipo, una tubuladura para transportar el aire a presión, otro filtro que después vamos a explicar para qué sirve, y el aire es entregado al paciente a través de una máscara. Por lo tanto, si el equipo lo configuramos para que entregue dos niveles de presión, por ejemplo 20 centímetros de agua durante la inspiración y 10 centímetros de agua durante la fase expiratoria, entonces el aire va a entrar forzado por esa diferencia de presión. Ahora hay que entender que el aire inspirado viene del ambiente, es forzado por una turbina y entregado al paciente. Y el aire expirado sale por la boca o por la nariz del paciente y pasa por un filtro y después por este puerto exhalatorio que marca la flecha roja, que es un orificio que se llama whisper. Bueno, acá les muestro cómo es un respirador. Este es el System One de Respironics o Philips. Ahí tienen la parte de atrás una esponjita que funciona como filtro de aire para filtrar el aire, la tarjeta de memoria, y ahí es donde se conecta la energía, ¿sí? Cuando lo enchufan, el equipo se prende, ¿sí? Ahí conectan la tubuladura y para prenderlo tienen que posicionarse con la rueda ahí donde dice terapia, comprimen la rueda y el equipo empieza a funcionar. Ahí al apretar ya empieza a funcionar. Ahí está mandando 4 centímetros de agua porque este es un equipo de CPAP que genera solamente un nivel de presión. Tiene la opción, si sacan esa tapa, de colocar un humidificador activo, que es para que el aire le llegue al paciente caliente y húmedo. Ahí ven que es como un cajoncito que se saca y se pone el agua. Y después, en caso de que no se quiera poner eso, bueno, se puede retirar. Ahí ven cómo se le puede poner oxígeno a través de un filtro. Se le pone ese filtro y ahí se le conecta el oxígeno. Y la otra forma de colocar oxígeno es con este tipo de adaptadores. Se le colocan a la tubuladura. Este es otro equipo de BiPAP. Se enchufa y ahí en ese conector se coloca el oxígeno.
Bueno, es importante que sepan cómo acceder al menú clínico para poder modificar la IPAP y la EPAP. Hay que apretar esos dos botones al mismo tiempo. Se colocan ahí en donde dice Setup o Configuración, si el equipo está en castellano. Aprietan los botones por 3-4 segundos y acceden al menú clínico. Tienen que volver con la ruedita hasta donde dice Setup o Configuración. Giran hasta posicionarse, comprimen la rueda y ahí tienen para configurar la IPAP y la EPAP. Van girando la rueda, se posicionan en donde quieren, aprietan y ahí van cambiando. En este caso está cambiando el modo, ¿sí? CPAP o BPAP o B-Level. Y ahí, si aprietan, van a poder cambiar los valores de presión. Sí, ahí apretó y ahí va subiendo o bajando. Es un funcionamiento bastante sencillo. Bueno, ahí está configurando entonces el valor de EPAP o de presión durante la expiración. Ya configuró el valor de IPAP o presión durante la inspiración. Ahí sale Exit y se aprieta en Therapy o Terapia. Inicia la presurización del equipo. Después les quiero mostrar este otro equipo, que es el Trilogy. Es un equipo más avanzado. Esta es la parte de atrás. Tienen también la misma esponjita y tiene el conector de oxígeno. Este ya lo traen incorporado atrás. Esa es la batería que se puede extraer. Si lo vemos de costado, tenemos para colocar ahí, por ejemplo, la tubuladora, en este caso con un filtro, como veíamos en la imagen anterior, que poníamos un filtro para evitar la contaminación. Ahí está la tubuladora con el Whisper, que les hablaba. Bueno, si le quisieran colocar humidificación activa, en este caso, hay que hacer esta conexión con un humidificador activo externo. Y bueno, el equipo se prende. Y para acceder al menú clínico hay que apretar ese botón y la flecha de abajo al mismo tiempo. Y ahí acceden al menú clínico. El menú clínico les permite cambiar los valores de presión. Bueno, con las flechas van subiendo y bajando. Aprietan el botón de modificar. Y pueden cambiar, en este caso, si el circuito está conectado a un humidificador pasivo o a un humidificador activo. O si tiene un sistema con válvula de pipa externa, eso es un poco más complicado, no importa. Y ahí lo mismo que antes, van accediendo al valor de IPAP y EPAP y lo van subiendo o bajando, ¿sí? Entran y después aceptan con el botón de la derecha. Ahí pueden modificar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio. El trigger es como el equipo detecta que el paciente quiere inspirar. Por flujo, o el AutoTrack es un sistema que tiene ese equipo. Y bueno, los modos del respirador, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, no importa, ¿sí? Por volumen, por presión, eso después lo vemos. Acá está configurando qué volumen quiere que le entregue el equipo al paciente en cada respiración, la frecuencia respiratoria. Esto no se preocupen, que más adelante lo vamos a ver todo, pero más para que sepan cómo se maneja el equipo, hay que ir moviendo las flechas y aceptando los valores, ¿sí? Bastante sencillo. Como dijimos, la ventilación mecánica se puede realizar de forma no invasiva o de forma invasiva a través de un tubo orotraqueal, como vemos en la imagen, o de una traqueostomía. La ventilación está a cargo de equipos sofisticados que presentan mucha precisión y una muy buena capacidad de monitoreo del paciente. El ventilador, que es esa imagen que ven a la izquierda, es una máquina que permite asistir total o parcialmente la ventilación minuto del paciente. La inspiración la realiza manejando el flujo de aire hacia el paciente. Y según como nosotros programemos el dispositivo, va a entregar una presión determinada que nosotros le digamos. Exactamente igual a como vimos recién en las diapositivas. La otra opción es que regule el flujo de manera de entregar un volumen fijo configurado por nosotros. Eso es un modo que se llama controlado por volumen, lo vamos a ver más adelante. Respecto a la expiración, a diferencia del equipo de BPAP, los equipos
multiprocesados de terapia intensiva recogen el aire expirado a través de una tubuladura, lo cual permite realizar mediciones y controlar más eficientemente el valor de PIB. Entonces el ventilador, o popularmente llamado respirador, fuerza la entrada de gases a los pulmones y tiene una válvula que se abre para permitir la exhalación pasiva. Entonces, como dijimos, el equipo tiene que hacer fuerza para meter aire en los pulmones, debido a que se generan fuerzas que se oponen a la entrada de aire. Existen resistencias al movimiento del aire, generadas por las vías aéreas, representadas en verde, y fuerzas que se oponen a la distensión del pulmón, generadas por la elasticidad del mismo, y bueno, estas también por fuerzas externas que tienden a colapsarlo. Eso está representado en rojo. En relación a la resistencia, debemos entender que el efecto que genera es una oposición al movimiento de aire. Es decir, que los efectos se van a ver en el movimiento que el aire genera al entrar o salir. A mayor resistencia inspiratoria, más tiempo va a tardar en transmitirse la presión de la vía aérea hasta los alvéolos. En este video podemos ver una representación del sistema respiratorio armado con dos pulmones de prueba, los dos iguales. Al generar presión positiva, los dos se inflan a la misma velocidad y del mismo tamaño, dado que los dos pulmones presentan la misma elastancia. O dicho de otro modo, las fuerzas que tienden a colapsar esos pulmones de prueba son iguales en los dos casos. Ahora la persona modifica el sistema y está estrechando uno de los bronquios fuentes, en este caso el izquierdo, el que comunica con el pulmón derecho de las pantallas. Y en esta situación de aumento de la resistencia se puede ver que a la inspiración el pulmón tarda más tiempo en insuflarse y también tarda más tiempo en vaciarse. Este aumento de la resistencia se nota menos cuando los flujos inspiratorios son más lentos, demostrando que a mayor velocidad del flujo de aire, mayor es la expresión del aumento de la resistencia. Si no entendieron esto, vuelvan un poquito para atrás y vuelvan a ver el video de cómo entonces la resistencia genera que la traducción de presión de la vía aérea hasta el alvéolo sea más lenta. Ahora, ¿qué sucede si lo que aumenta es la elastancia? Acá vemos un gráfico, digamos, que representa el pulmón, la vía aérea y con ese círculo los alvéolos en su totalidad. La imagen de la derecha ven que tiene una pared más gorda, más engrosada, y eso representa que tiene mayor elastancia, o sea, mayor dificultad para distender, como si fuese un globo muy duro. Entonces, al iniciar, tenemos 10 centímetros de agua, estamos en la fase expiratoria, según el ejemplo que habíamos visto antes, ¿no? Que en la aspiración tenemos 10 y en la expiración tenemos 20. Entonces, al inicio de la inspiración, ponemos 20 centímetros de agua y empieza a entrar el aire. Y va a empezar a aumentar la presión en los alvéolos. En el caso de la izquierda, la presión, digamos, va aumentando más lento. Y en el caso de la derecha, fíjense como ya enseguida tengo 15 centímetros de agua. O sea, genera mucha más presión alveolar porque ese pulmón no ofrece mucha resistencia para expandirse. Por lo tanto, adentro se genera mucha más presión. Fíjense que en la siguiente cuadro tenemos que sigue entrando el aire. El pulmón de la izquierda tiene 14 centímetros, el de la derecha ya está casi cerca de 20, está en 18. Y fíjense cómo el flujo de aire en el lado derecho es más lento. Y en este caso ya, en el caso de la izquierda sigue entrando aire, pero en la derecha se equipararon las presiones y fíjense cómo el volumen pulmonar es más chiquito. El de la izquierda sigue entrando aire, obviamente cada vez más lento porque la diferencia de presión va siendo cada vez menor, hasta que se equiparan las presiones alveolar y de la vía aérea y ya no entra más flujo de aire. Pero fíjense cómo la inspiración del lado derecho fue más corta, porque el pulmón enseguida llegó a los 20 centímetros de agua y ya no entra más aire. Entonces fíjense que el aumento de la elastancia hace que, en este caso, que estamos ventilando por presión, hace que el pulmón que sea más duro, que tenga más elastancia, le va a entrar menos aire, el tiempo inspiratorio va a ser más cortito, porque enseguida se traducen las presiones de la vía aérea hacia el alvéolo.
Acá tenemos unos gráficos, no se asusten que de a poco lo vamos a ir entendiendo con el transcurso de la clase, ¿eh? Así que de a poco. El de la izquierda ese es el pulmón más distensible que teníamos antes y el de la derecha es el pulmón menos distensible. Fíjense que el de la izquierda dice CRS, eso significa compliance. Compliance es lo contrario de la elastancia, quiere decir que cuanto mayor sea el valor, fíjense que el de la izquierda es 60, el de la derecha es 20. Cuanto mayor sea el valor más distensible es. ¿Por qué? Porque fíjense que es mililitros por centímetro de agua. Quiere decir que un centímetro de agua que yo le ponga a este pulmón va a hacer que entren 60 mililitros de aire. En el caso de la derecha, un centímetro de agua va a hacer que entren 20 mililitros. Por lo tanto, a la misma presión, el de la derecha entra menos aire. Es menos complaciente. O tiene mayor elastancia, se puede decir de las dos maneras. Entonces, vamos a ver que en un pulmón más complaciente, el de la izquierda, el que se distiende fácilmente, cuando yo aplico esos 20 centímetros de agua, logra este volumen, que son 500, por ejemplo, 500 mililitros. Y en el caso de la derecha, entra menos volumen de aire, como veíamos en la animación de antes. Si analizo la curva de flujo, veíamos que el de la izquierda, el flujo seguía entrando cuando el de la derecha entraba las primeras respiraciones y ya después no entraba más. Entonces fíjense acá, el flujo tiene, digamos, cierta duración y en el de la derecha el flujo rápidamente se hace cero. Como para que se vayan amigando con las curvas, que vayan de a poco intentando entender las curvas. No se asusten, no se preocupen, que de a poco lo vamos a ir viendo. Acá vemos en azul la presión, en rojo es la presión que poníamos en la vía aérea, la que pone el respirador. Enseguida, en la inspiración, el respirador pone 20. Fíjense que sube rápido la curva roja. Pero en el alvéolo tarda en llegar. En el caso del izquierdo, que es un pulmón distensible, esa presión va llegando de a poco hasta el alvéolo y fíjense cómo la curva azul va ascendiendo de a poco. En cambio, en el de la derecha, rápidamente llegaba la presión a ser la misma que la de la vía aérea. Por eso la curva azul asciende más rápido. Bueno, ahora qué sucede si analizamos los flujos expiratorios. Bueno, entonces vamos a ver que cuando yo parto de una inspiración y abro la válvula expiratoria, eso va a permitir la salida de aire contra una PIP, digamos, el ejemplo que estamos dando ahora siempre es el de 10, ¿no? Una PIP de 10. El aire comenzará a salir a una velocidad que va a estar determinada por la diferencia de presión y por la resistencia de las vías aéreas. Entonces va saliendo el aire y la presión alveolar va disminuyendo. Hasta que se equipare con la PIP seteada. Y en ese momento se detiene el flujo expiratorio. Ahora, ¿qué sucede si la resistencia de las vías aéreas se incrementa y el tiempo expiratorio no deja lugar a que salga todo el aire? Vamos a ver. En este caso se ve el aumento de la resistencia, representado de esa manera. Y lo que va a suceder es el atrapamiento aéreo, y vamos a verlo. El aire va saliendo. Fíjense que ahora el aire, la flechita, sale más lento, porque hay mayor resistencia, entonces el flujo le cuesta más pasar. Encima, la diferencia de presión va siendo cada vez menor, por lo tanto el flujo va siendo cada vez menor. Entonces acá llegamos al final de la expiración. Está el punto donde va a empezar la inspiración, donde el respirador va a mandar la inspiración, y todavía el pulmón no equiparó las presiones alveolar y la de la vía aérea. Y ahora tiene que empezar una inspiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenga que empezar la inspiración, de 10, el respirador va a empezar a subir. Vamos a analizarlo en detalle, pero va a empezar a subir la presión. 11, y ahí, cuando empezó ya la inspiración, fíjense que con 11 no alcanza para que se produzcan flujos inspiratorios. Porque la diferencia de presión hace que el aire salga, no entre. Cuando ponga 12, tampoco. Y recién cuando el equipo llegue a los 13 centímetros de agua, se va a empezar a generar la inspiración. Entonces hay un pequeño retardo entre que el respirador logra llegar hasta los 13 centímetros de agua, recién ahí va a empezar la inspiración. ¿Esto por qué se produce? Porque hay atrapamiento aéreo, hay presión adentro del pulmón por arriba de la PIP.
al inicio de la inspiración. Bueno, todo eso que vimos recién fue un repaso fisiológico, digamos, de movimiento de aire y demás, para que puedan entender mejor cómo se setea un respirador, qué valores hay que poner y demás. Entonces, ¿cómo se arma un ventilador? Bueno, acá tenemos, vamos a dar siempre el ejemplo de un solo respirador para que ustedes se amiguen, que es el Puritan Bennett 840. El equipo se prende de este botón frontal. Y para armarlo hay que conectar primero este filtro, que es un filtro de tipo mecánico de lana de vidrio, viral bacteriano. Entonces se pone en el conector donde van a salir los gases hacia el paciente. Y después este otro filtro, viral bacteriano, se ubica en el bloque exhalatorio. Luego hay que conectar las tubuladuras, que habíamos visto que llevaban el aire hasta el paciente y que conducían el aire del paciente hasta el respirador, hasta la válvula que se abría durante la expiración. Ahí conectó la inspiratoria y después la expiratoria. Ahora está generando la pieza Ni, se llama pieza Ni, que vamos a ver a continuación. Ven que las dos tubuladuras llegan hasta esta pieza. Esta pieza Ni se le conecta el circuito cerrado de aspiración, como se ve en la imagen. Y falta conectar el humidificador y una aerocámara para poder hacer la aerosolterapia al paciente. Y todo conectarlo al tubo endotraqueal. Vamos a ir viendo esto. Ahora, por ejemplo, el humidificador pasivo, para que el gas entre al paciente humidificado y con cierta temperatura. ¿Dónde habría que ponerlo? Por ejemplo, acá. Si lo pusiéramos acá, la sonda de aspiración no pasaría para poder aspirar al paciente. Si lo pusiéramos acá, ¿qué pasaría? Bueno, el flujo inspiratorio pasa por el humidificador, vamos bien, pero cuando el aire sale, no pasa por el humidificador. Estos filtros humidificadores, en este caso este es un humidificador, no tiene filtro, funciona porque el aire expirado, que viene con calor y humedad del cuerpo del paciente, entrega ese calor y humedad al humidificador, y cuando el aire, digamos, ingresa de vuelta al paciente, vuelve a entregar ese calor y humedad al aire y de esa manera acondiciona los gases. Entonces el humidificador va en este lugar, después de la I. Recuerden que estos dispositivos tienen un material hidrofóbico que retienen el calor y la humedad de la expiración y lo entregan en la inspiración. Este es el HME o humidificador indicado en casos que tengamos que hacer aerosolterapia. Porque, bueno, se llama Humid Flow la marca. Y evita que tengamos que estar abriendo y desconectando el circuito. Acuérdense entonces que se gira así. Si nos giramos el sistema, la medicación va a quedar impactada en el humidificador. Pero ahora lo que nos falta es conectar la aerocámara para poder poner el canister y hacer el puff. Entonces recuerden, aire inspirado, aire expirado, tiene que pasar siempre por el humidificador. Acá va la aerocámara, en la rama inspiratoria. Y antes de la I. Ahí está abierta, porque tiene un sistema que es como un corrugado, digamos. Y bueno, vemos la aerocámara y donde se coloca el canister. Y acuérdense entonces de girar la rueda para que al hacer el puff diga ahí aerosol y la medicación no quede impactada en el humidificador. Entonces acá ya estamos listos para conectar el tubo endotraqueal. La ventaja de tener todo armado es que no voy a tener que desconectar ninguna parte del circuito y así evito la aerosolización. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para ventilar a un paciente que ingresa a la terapia con sospecha o confirmación de coronavirus, digamos? Bueno, vamos a ver más en detalle esto, pero tenemos que hacer un preseteo básico del ventilador y lo dejo en stand-by. Ahora lo vemos todo esto. Cuando llega el paciente me aseguro que el balón está inflado y conecto el circuito y activo la entrada de flujo. Chequeo que el tubo esté bien fijado. Mido la altura del paciente y ajusto el seteo. Veamos paso por paso. Entonces, tengo que hacer primero... Todavía el paciente no llegó. Yo configuro el respirador y lo dejo ahí apagado, ¿sí? Después vamos a ver cómo se configura, pero para verlo gráficamente lo que tengo que hacer es eso.
Después cuando llega el paciente, me aseguro entonces primero que el balón esté inflado, porque si no yo voy a conectar el circuito y va a empezar a presurizar y a aerosolizar todo el aire hacia el ambiente. Primero el balón tiene que estar inflado. Prendo el respirador, ¿sí? Que yo ya lo tenía todo configurado. Pongo ahí un botoncito que dice mismo paciente, y conecto el tubo. Una vez que ya tengo conectado todo el circuito al paciente, tengo que chequear que el tubo esté bien fijado, ¿sí? Porque si después las enfermeras lo giran por un lado o para el otro y el paciente no tenía bien fijado el tubo a la parte posterior del cuello, se puede salir. Y después, cuando se pueda, tengo que medir al paciente con la altura y hacer esa fórmula que está ahí, ¿no? La talla en centímetros menos 152,4 por 0,91 y sumarle, si es mujer, 45,5 y si es varón, 50. Ahí le puse con gris los 0,4 o el 0,91. Si no se acuerdan esos valores después de la coma, no importa. Con que pongan 152 y 0,9 le va a dar similar. Entonces, si nos da 60 kilos, por ejemplo, el peso, eso hay que multiplicarlo por 7, porque va a ser el volumen que le vamos a poner al paciente. Le vamos a poner 7 mililitros por cada kilo de peso teórico que tenga. Ustedes recuerden que si el paciente, digamos, pesa 60 kilos, va a tener un pulmón de un determinado tamaño. Si esa persona engorda 70 kilos más, va a tener el pulmón del mismo tamaño. Por lo tanto, los mililitros que yo tengo que ventilar al paciente no dependen del peso real, sino del peso teórico. Acá vemos entonces el circuito listo para conectar al tubo endotraqueal. Tenemos la aerocámara, el circuito cerrado, el humidificador. Ahora, si les preguntara a ustedes si ven algún error en la imagen, y por ejemplo la sonda de aspiración está muy progresada, ven que el plástico está todo arrugado, la sonda está metida dentro del tubo, hay que acordarse de retirar esa sonda de aspiración. Bueno, como esta charla es introductoria, voy a decir algunos tips prácticos y voy a omitir aclaraciones o detalles para que el tema se mantenga sencillo y dinámico. Como saben, todo reduccionismo va a generar inexactitudes, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, una clase general. Podemos ver cómo programar el respirador. Entonces vamos a aprenderlo y configurarlo en un modo que se llama volumen control. Ahí les muestro cómo se prende el respirador y después cómo configuramos, ¿sí? Ahí se pone el peso del paciente, el peso que calculamos con el centímetro. Ahí entonces se pone el modo controlado, eso se pone en el primero, AC, asistido controlado. Hay que chequear que esté en invasiva, si el paciente está intubado, BNI, no, invasiva. Y ahí ponemos controlado por presión o controlado por volumen es el siguiente, el segundo. Controlado por volumen, eso es cómo queremos que el respirador se dé cuenta que el paciente quiere respirar, si por flujo o por presión, eso no importa. Y ahí configuramos frecuencia respiratoria 18. Volumen, si ya lo medimos al paciente, ponemos el volumen que le corresponda con la cuenta esa que hicimos, 7 mililitros kilo. Tiempo de pausa, 0,3. Flujo 60 y la curva de flujo cuadrada. Acuérdense, este es el seteo básico en cualquier respirador. Es una propuesta, por supuesto. Cada kinesiólogo tiene su preferencia, pero esta es la propuesta que le hacemos. PIP de 6, FiO2 de 100. Eso va a ser... FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Recuerden que el aire ambiente tiene 21% y acá le vamos a poner 100% de oxígeno. Y ahí ponemos aceptar y el paciente entonces está listo para ser conectado. Ahí tenemos que configurar las alarmas. Por ejemplo, esa es la alarma de frecuencia respiratoria. Cuando el paciente respira más de 35 por minuto va a sonar la alarma. Si el paciente está sedado, eso no va a suceder porque el paciente no va a respirar. Esa es la alarma de volumen minuto y la alarma de volumen corriente. Hay que poner, digamos, un 20% por arriba y por debajo de los valores que uno setea. Si uno setea 400 de volumen, bueno, 20% por arriba, 20% por debajo de ese valor es como seteo las alarmas. La frecuencia respiratoria de la alarma siempre se pone en 35,
como para darles un valor básico y que se puedan acordar. Y después, bueno, la presión, la alarma de la izquierda es la presión, más o menos en 40 la pueden dejar. Entonces, como para darles una diapositiva gráfica de qué valores hay que setear, tienen a la izquierda una botella de Coca-Cola que es de 350 mililitros. En este caso nosotros programamos 400, pero bueno, entre 350 y 400, acuérdense más o menos el volumen de una botellita de Coca-Cola de esas de los restaurantes de barrio. Después, 18 o más, aproximadamente es el valor de la frecuencia respiratoria. El valor de flujo, recuerden, el flujo es cantidad de aire, pero bueno, supongamos la velocidad de flujo, 60 litros por minuto, va a ser la velocidad constante que sostenga este respirador para entregar flujo al paciente. Piensen en la velocidad máxima de una avenida y listo, 60. Y después oxígeno, piensen en un tubo de oxígeno que tiene 100% de oxígeno, no tiene nada de nitrógeno ni otra cosa, es 100% de oxígeno, eso es lo que le vamos a entregar al paciente. Y la verdad que PIP de 6, no sé qué gráfico poner para que se acuerden, así que puse ese. Acuérdense esta filimina y ya van a saber qué valores setear en un paciente. En las modalidades donde seteamos entonces el volumen, el equipo va a entregar un flujo fijo. En este ejemplo nosotros configuramos 60 litros por minuto. Es decir que en 60 segundos se entrega 60 litros. Ahora, ese flujo de 60, que estamos viendo en el gráfico de abajo también, lo va a entregar solo durante el tiempo inspiratorio, que configuramos en el ejemplo 0,5 segundos, porque después le pusimos 0,3 de pausa. Entonces, si hacemos una regla de 3 simples, da que en 0,5 segundos se entrega el volumen de una botellita de agua, 500 mililitros. En esta imagen es interesante ver que el tiempo inspiratorio tiene una parte dinámica, donde hay entrega de flujo, y una parte donde no hay entrega de flujo, que es la pausa inspiratoria, que seteamos, ¿se acuerdan? 0,3. Luego se va a abrir la válvula expiratoria y se puede iniciar la expiración pasiva, que es ese flujo que está por debajo del cero, ¿sí? Los flujos inspiratorios van a ser por arriba del cero y los flujos expiratorios por debajo. Cuando configuramos la frecuencia respiratoria, indirectamente estamos configurando cuánto va a durar la expiración. Les muestro con este video un simulador que está configurado en volumen control, con 500 mililitros de volumen, 14 de frecuencia respiratoria, 60 de flujo en patrón constante. Y ahora yo recién ahí le aumenté la PIP y ahí le puse pausa de 0,3. Acepto los cambios. Ahí apliqué primero la PIP. Y van a ver ahora con una flecha cómo pasó la PIP de 5 a 10. Y ahora después apliqué la pausa inspiratoria. Y fíjense cómo de la flecha de la izquierda a la derecha apareció ahí una pausa. Y se ve también que la presión en la vía aérea también se hace constante durante la pausa. Luego aumento la frecuencia respiratoria a 26. Aplico los cambios. Y si esperamos un poquito, va a aparecer en la curva. Vamos a notar que el tiempo expiratorio se acortó. ¿Lo ven? En verde. Eso es porque el tiempo inspiratorio no se modificó y por lo tanto la única forma de poner más ciclos por minuto es acortando el tiempo expiratorio. Ahora aumento a 35 y vamos a ver la frecuencia respiratoria, lo aumento a 35, vamos a ver algunas cosas interesantes. Primero, que el tiempo expiratorio se acortó, obviamente un poco más, lo ven ahí. Pero ahora ese tiempo expiratorio no es suficiente para que salga todo el aire. No hay tiempo para que salga todo el aire, por lo tanto al final de la expiración, el flujo no llega a ser cero, generando atrapamiento aéreo y un aumento de la presión plató o la presión alveolar a fin de inspiración. Se va acumulando aire en el pulmón y por lo tanto queda con más presión plató. Acuérdense que habíamos seteado un modo que se llamaba controlado y controlado por volumen. En los modos entonces controlados, el inicio de la inspiración lo hace el respirador cada cierto tiempo. Entonces pasa un cierto tiempo, según la frecuencia respiratoria que nosotros seteamos, y empieza una inspiración como muestra la flecha verde. Ahí empieza la inspiración, entrega flujo a 60 litros por minuto, porque así lo programamos, después pone una pausa de 0,3, y después abre la válvula expiratoria y permite que el flujo de aire salga por el retroceso elástico del pulmón. Y por eso la curva
de flujo, entonces es en la parte negativa. Se ve como al principio sale mucho flujo y en la medida que la diferencia de presión entre el alvéolo y el ambiente va siendo cada vez más chica, el flujo cada vez es más chico, ¿sí? El flujo se mueve, el motor principal es la diferencia de presión. Pero si el paciente no llega a estar profundamente sedado y desea hacer una inspiración antes de que el respirador tenga la orden de generar una inspiración nueva, el respirador está preparado para eso, va a detectar que el paciente está robando flujo o presión del circuito y entonces va a hacer así y va a entregar el ciclo ventilatorio. Vamos a analizar al pulmón al final de la expiración. Entonces tenemos configurada la PIP de 10. En este caso el paciente está profundamente sedado, entonces cuando pasa un cierto tiempo, el respirador tiene la orden de iniciar la inspiración. En un modo entonces controlado por volumen, el respirador tiene la orden de meter estos 500 mililitros a un flujo constante de 60 litros por minuto. Y el respirador va a meter estos 500 mililitros en contra de las resistencias que tiene el sistema. Cuando hay movimiento del aire, va a ser la resistencia y también la elastancia del pulmón. A medida que va ingresando el pulmón, va generando presión contra esos 10 centímetros de agua que ya estaban adentro del pulmón, ¿no? Bueno, y a fin de inspiración, cuando ya no hay más entrada de aire, es decir, cuando el flujo es cero, la presión se estabiliza. Esa es la presión estática o presión plató que hablábamos antes. Ahora, si a la persona le sacan los sedantes y genera un esfuerzo inspiratorio, como ven ahí, va a disminuir la presión pleural y también esa presión pleural se va a transmitir hacia la presión alveolar. Ante esta situación, el respirador no va a entregar más flujo porque ya entregó los 500 mililitros que tenía, digamos, ordenado entregar. Por lo tanto, va a caer la presión en la vía aérea y el respirador no lo va a compensar eso. Debido a esto, esta modalidad controlada por volumen suele ser poco confortable para un paciente despierto que, al igual que todos nosotros, no hacemos respiraciones una igual que la otra a 60 litros por minuto con un mismo tiempo, sino que van cambiando la profundidad de la misma en todos nosotros. Por lo tanto, esta modalidad de volumen, cuando al paciente le van bajando los sedantes y se va despertando, va a ser incómoda para la persona. Y es por esto que no va a querer respirar como le dice el respirador, ¿sí? Hace una inspiración cada 0,8 segundos, mete 500 mililitros en cada respiración, no te olvides, respirar con flujo constante. Ese es el respirador hablándole a la persona, obligándola a respirar. No, eso es difícil, por lo tanto existen otros modos que son más cómodos para poder interactuar con una persona despierta. Y en el video se muestra cómo seleccionar este modo que se llama presión control. Entonces selecciona, como habíamos visto al principio de la clase, una presión inspiratoria y la presión expiratoria, que sería la PIP. Entonces ahí se ve cómo se está seleccionando la presión control, es la presión, en este caso puso 12 centímetros por arriba de la PIP. Y una vez que selecciona los parámetros, le da aceptar y ahí queda configurado el modo. Fíjense que está configurado 18 por minuto. A la derecha dice 12, que eso es los centímetros de agua de presión inspiratoria, por arriba de los 6 que tiene en la expiración. Un tiempo inspiratorio de 0,8. 3 es el flujo y 100 es la FiO2. Probablemente a esta altura ya la persona, por supuesto, está usando una FiO2 muchísimo más baja que eso. Lo que pasa es que quedó el respirador configurado de esa manera para mostrarles a ustedes. Pero por supuesto que es una persona que estaría con una FiO2 mucho más baja. Bueno, entonces esta era la foto que habíamos usado, ¿se acuerdan? Para recordar cuáles eran los valores que había que setear en presión control. Y en este caso vemos que hay dos que están más claritos y todo el resto están igual. O sea, la frecuencia respiratoria en un modo controlado por presión también la tengo que setear. Vieron recién que también estaba en 18. Probablemente pueda poner un valor más bajo. Si la persona está disparando el respirador, va a manejar la frecuencia respiratoria el propio paciente.
Y por otro lado, la PIP y la FiO2 son dos valores que se setean en todos los modos. Así que esos dos valores igual, hay que setearlos igual. Y hay dos que están claritos, que son el flujo y el volumen. Esos dos valores en presión control no se setean. Lo que se setea es la presión inspiratoria y el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Así que bueno, el flujo entonces es variable. El respirador necesita manejar por su cuenta este valor para poder asegurar la presión que yo le estoy pidiendo. Y el volumen va a variar respiración a respiración, porque yo lo que controlo es la presión, ¿no? Entonces no puedo controlar el volumen. Por ejemplo, si el paciente decidió realizar un suspiro, va a ayudar al respirador a meter más aire y el volumen en esa respiración va a aumentar. O si por el contrario tuvo un cólico abdominal y puso duro los abdominales, en esas respiraciones la entrada de aire va a ser menor. Similar a lo que habíamos visto antes cuando era un pulmón poco complaciente, que yo lo tenía con 10 de valor de presión expiratoria y 20 de inspiratoria. Eso es como si fuese una presión control de 10, porque la diferencia entre 20 y 10 es 10. Bueno, esa es el valor de presión inspiratoria, digamos, que le asiste a inspirar. Les decía recién que si el pulmón era poco distensible, entonces entraba menos aire que si era más distensible. En este caso, si tiene un cólico abdominal y pone duro los abdominales, probablemente entre menos volumen de aire en ese momento. Y por otro lado, si hace un suspiro, hace al pulmón más distensible y va a entrar más volumen de aire. El respirador va a actuar como si fuese este inflador. Miren. Al principio va a inflar muy rápido para aumentar la presión en la vía aérea lo más rápido que pueda. Lo que sucede es que el aire de la vía aérea se va escapando hacia los alvéolos, como habíamos visto. Entonces, hasta que los alvéolos no se llenen y llegue a la presión seteada, el respirador va a tener que seguir inflando. Sin embargo, no es necesario inflar a la velocidad que vimos al principio durante toda la inspiración, sino que a medida que se van llenando los alvéolos, se van inflando y va llegando a la presión alveolar, se va equiparando de a poco a la presión de la vía aérea, se va requiriendo menos flujo. Ven ahí, la persona está bombeando más suave. Y ya cuando se llega al final de la inspiración, cuando ya la presión alveolar llegue a ser la presión en la vía aérea, cuando esté llegando a ese punto, ya prácticamente el respirador está inflando con un flujo mucho más bajo, hasta que bueno, se equiparan las presiones. Vamos a verlo gráficamente, pero de otra manera. En este caso vamos a suponer que durante la expiración entonces tengo seteado una PIP de 10 y que no hay hiperinsuflación, por lo tanto en los alvéolos la presión al final de expiración es la misma que la seteada, así que es 10. Inicia la inspiración y el respirador entrega flujo con el objetivo de sostener 20 centímetros de agua en la vía aérea. Entonces va a ir ingresando el aire y aumentando la presión alveolar. Al principio el flujo va a ser alto y después va siendo más lento porque la diferencia de presión es menor, hasta que se estabiliza, como vimos ahí. Se estabilizan las presiones, cesa el flujo. Entonces el tiempo que va a estar esta presión de 20 centímetros de agua en la vía aérea la configuramos nosotros. Vimos recién que habíamos puesto 0,8 de tiempo inspiratorio. Eso es algo que seteamos nosotros. Es decir, que seteamos que entregue 20 centímetros de agua durante ese tiempo. Ahora, si el paciente inspira mientras estamos en ese periodo, va a generar una disminución de la presión pleural. Eso se va a traducir al alvéolo, va a bajar la presión alveolar, y ahí lo vieron, pasó de 20 a 18, y eso hace que el respirador pierda también con cierto delay, pero va a perder presión en la vía aérea, y como el respirador lo que intenta hacer es mantener 20 centímetros de agua durante toda la inspiración, entonces cuando vea que disminuye la presión en la vía aérea va a mandar más flujo. ¿Se acuerdan que el flujo estaba llegando a 0 hasta que era 0? Bueno, si el paciente respira va a mandar de vuelta más flujo mientras estemos en el tiempo inspiratorio para volver a equiparar las presiones. Por lo tanto, en presión control el volumen va a variar, como dijimos antes, si el paciente decidió contraer los músculos respiratorios más o menos, va a variar.
Por el contrario, si el paciente hace un esfuerzo expiratorio, en vez de producir una presión pleural negativa, va a tender a ser más positiva y va a aumentar la presión, y quizás eso haga que el respirador lo que puede hacer es cortar el ciclo inspiratorio y pasar a expiración, si supera la alarma. Por último, otro factor que varía respiración a respiración en todos nosotros cuando inspiramos es el tiempo inspiratorio. Muchas veces hacemos inspiraciones más largas, más cortas, y en la modalidad controlada por presión lo que permite al paciente es manejar su frecuencia respiratoria, pero el tiempo inspiratorio, como vieron, lo seteamos nosotros. Entonces, si yo ya quiero además dejarle libre al paciente el tiempo inspiratorio, tengo una modalidad que es la espontánea. Entonces ahora lo vamos a ver. Perdón. Es acá. Entonces acá ponemos ahí, en vez de poner asistido o controlado, ponemos... Ahí están viendo que el modo que está puesto es presión control. Vamos a cambiarlo a espontánea. Ponemos ahí espontánea. Eso es cuando quiero hacer una pausa inspiratoria, eso no importa. Y ahí pongo... Hay diferentes modos en espontánea. Vamos a poner presión soporte. Y ahí tengo que configurar qué presión de soporte quiero darle. Es igual que presión control. Por ejemplo, 10 por arriba de PIP. El resto, la PIP y la FIO2 también lo tengo que configurar. Va a ser igual que en el resto de los modos. Eso del 25% después se lo explico. Y pongo aceptar. Y fíjense que antes el modo estaba en presión control y ahora dice presión de soporte. Ya está puesto. Y fíjense que no hay ningún valor que diga frecuencia respiratoria. Acá no configuro la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, si el paciente no respira, va a ser apnea y el respirador no va a enviar presión para la inspiración. O sea, el respirador va a mandar esa presión inspiratoria solo cuando el paciente inspire. Porque, ven ahí ese valor de 3, significa que cuando el flujo, hay un flujo que pasa desde la rama inspiratoria hasta la expiratoria, está todo el tiempo circulando. Cuando el paciente inspira, roba de ese flujo, el respirador se da cuenta y ahí dispara la inspiración y ayuda al paciente a inspirar con esos 10 centímetros de agua. Entonces, bueno, acuérdense que en modos espontáneos no se configura la frecuencia respiratoria, por lo tanto, si el paciente hace apnea, la única solución que tengo es configurar la alarma de apnea, que cuando el paciente haga una apnea, por ejemplo, de 10, 15, 20 segundos, salte el respaldo de volumen control, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, así... Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Acá tengo una PIP de 10. Y ahí el paciente inspira mientras estamos en ese periodo. Baja la presión en el alvéolo. Entonces disminuye la presión también en la vía aérea. Y esta es la señal que necesita el respirador para darse cuenta que el paciente quiere inspirar. En este caso está configurado el trigger por presión, ¿no? Porque detectó, configuramos que detecte caída de presión. Y ahí entonces va a iniciar la inspiración. Si teníamos seteado 10 de PIP, esto es diferente a lo que estaba en el respirador, que había un 6. Ahora supongamos que tenía el respirador puesto un 10 y configuramos 10 de presión soporte. Entonces la suma da 20. Entonces en ese momento entrega el flujo para generar en la vía aérea la presión que hayamos elegido en el respirador. Y ahí va entrando aire. Y lo mismo, de a poco el flujo va a ir cayendo. Y acá tenemos entonces las curvas de flujo y la de presión en la vía aérea. Entonces, acá el respirador sensó que hubo una caída en la presión en la vía aérea y por lo tanto inició la presurización de la vía aérea. Este es el valor de presión seteada, el cual se va a mantener constante porque es justamente lo que yo le pido a la máquina. Que sostenga un determinado valor de presión durante la inspiración. Para eso va a tener que generar al inicio un gran flujo y, como dijimos, en la medida que va disminuyendo la diferencia con la presión alveolar, va disminuyendo el flujo. Ahora, en este modo, cuando el flujo llega al 25% del máximo, el respirador va a abrir la válvula expiratoria y así se va a iniciar la expiración pasiva.
Este valor del 25% se puede modificar en el setting del respirador. Si yo quiero poner, por ejemplo, 30, 35, eso se puede modificar. Bueno, vamos a ver algunas cosas de monitoreo. Yo hasta ahora medí al paciente, hice el cálculo de volumen corriente que le correspondía y configuré ese valor en el respirador. El resto de los parámetros los había puesto de forma estándar. No vimos... bueno, sí lo vimos en el video. Nos falta hacer solamente algunas mediciones para saber cómo está la resistencia y la elastancia del paciente y en base a eso, bueno, corregir el seteo del respirador. Entonces vamos a ver eso. Lo primero que vamos a hacer es chequear que las presiones que se generan en el sistema no sean lesionantes y no dañen al pulmón del paciente. Entonces, ¿cuáles son las mediciones que tenemos que hacer? Una vez que ya el paciente está estabilizado, está bien sedado, tenemos que medirlo. ¿Y qué vamos a hacer? La primera de ellas es la presión plató, que es la presión del sistema al finalizar el ingreso del flujo de aire, es decir, en condiciones estáticas. Lo que se debe hacer, a ver si hay figura, es apretar este botón que está ahí, que le muestra la flecha roja, y el respirador va a hacer la medición. Va a mostrar en esa parte de la pantalla el valor de presión, en este caso es 16. El valor que no se debe superar, el valor que hay que asegurarse de que el paciente lo tenga, es 30 o mayor a 30. Tiene que ser menor a 30. Eso es lo más seguro, ¿no? Como lo vemos en esta imagen. ¿Sí? Otra medición que debemos hacer es la PIP total. Entonces, para medir la PIP total, se mide apretando este botón que está acá. A ver, ahí. Como dijimos, es el valor que está relacionado con la resistencia expiratoria y el tiempo expiratorio. Es la presión que queda a nivel alveolar al finalizar la expiración. En este caso, 3,5 es la presión que quedó adentro del pulmón por encima de la presión seteada, que como ven ahí abajo dice PIP 5. Entonces, al final de la expiración, en la vía aérea había una presión de 5, pero en el alvéolo había 3,5 más. Por lo tanto, ahí ven que la PIP total es 8,6, bueno, es un pequeño error, 8 sería 8,5. Es la suma de las dos. La suma de la PIP externa más la PIP intrínseca. Eso da la PIP total. Entonces, acá vemos una curva de presión estando el paciente en una modalidad controlada por volumen. Vemos entonces la presión en la vía aérea durante la expiración, que es la PIP seteada. Luego la presión sube hasta la presión inspiratoria pico, debido a que el flujo genera presión al verse opuesto por las fuerzas resistivas y elásticas. Entonces por eso se genera esta presión pico. Cuando ya todo el volumen ingresó y el flujo se hace cero, el sistema llega a un equilibrio y se expresa la presión plató, como habíamos dicho, o la estática. Luego se produce la expiración y la presión a nivel de la vía aérea baja bruscamente debido a que queda expuesta a la presión expiratoria seteada, la PIP. Si hacemos la maniobra de pausa expiratoria, el ventilador va a cerrar la válvula expiratoria, el flujo se hace cero y mide la presión alveolar en expiración, que es entonces la PIP total. Hay un valor que es muy importante y lo tenemos que calcular, y es el delta de presión en la vía aérea. Este valor debe ser menor a 15 centímetros de agua y es la resta entre la plató y la PIP total. Por último, la diferencia entre la presión pico y la plató me sirve para hacer el cálculo de la resistencia inspiratoria. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la resistencia. Cuando vean una presión pico muy alta y la plató muy baja, es que ese paciente tiene mucha resistencia en la vía aérea. Entonces vamos a plantear algunas cuestiones generales, algunos problemas y algunas posibles soluciones. Esto va a ser muy de receta y acarrea algunos errores, ¿no? Pero bueno, le va a servir al que nunca tuvo que ventilar un paciente y quiere las cosas, digamos, bien digeridas y básicas. Entonces recuerden que esto no es un protocolo avalado por la evidencia, ni mucho menos, sino un intento de simplificar las cosas y que tengan una idea general. Para ventilar pacientes complejos van a tener que formarse adecuadamente. Entonces vamos a ver cómo corregir y definir
los valores de volumen corriente o volumen tidal, frecuencia respiratoria, PIP, FiO2 o fracción inspirada de oxígeno y tiempo inspiratorio. Entonces, el valor de volumen corriente, BT, inicial, ya lo habíamos hablado. Lo que tenemos que hacer, entonces, es ventilar con 7 mililitros kilo. ¿Se acuerdan que habíamos medido a la persona, habíamos hecho una fórmula y calculamos el peso teórico? Y hablamos que en los obesos se mantenía el peso teórico, no el peso real. Y después dijimos de ventilarlo a 18 respiraciones por minuto como una recomendación. Ahora, si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno que es menor a 200, ya de entrada conviene setear un valor más bajo, a 6 mililitros kilo. Y por supuesto, para mantener un volumen, ¿cómo se llama? Una ventilación minuto adecuada, tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, porque si le bajo el volumen, va a lavar menos dióxido de carbono y se va a poner hipercápnico. Bien. Después, el tema de bajar el volumen a 6 es para disminuir la posibilidad de daño por distensión alveolar y el aumento de la presión también a nivel alveolar. Una vez que ventilo al paciente con ese seteo básico, después de 20 minutos, el médico le va a sacar gases arteriales, ¿sí? Una agujita en la arteria radial, o en su defecto en la femoral, lo pone en una máquina y la máquina saca el valor de pH, dióxido de carbono arterial, oxígeno arterial, bicarbonato, bueno, el exceso de base y un par de datos más. Lo más sencillo, y omitiendo muchas cosas, es decir que si la CO2 está alta, más de 45, y junto con eso el pH está bajo, menos de 7,35, hay que aumentar el volumen minuto. Y eso lo hago principalmente aumentando la frecuencia respiratoria hasta un máximo de 35. Hay algunos casos donde se permite cierto grado de baja en el valor de pH, pero eso no lo vamos a desarrollar ahora. Lo que tienen que saber es que si el paciente es EPOC, por ejemplo, al aumentar la frecuencia respiratoria, indirectamente vamos a disminuir el tiempo expiratorio. Y como vimos, vamos a aumentar la posibilidad de que el pulmón no tenga tiempo de vaciarse y va a desarrollar aumento de la PIP total. Esto no es beneficioso para el paciente, por lo tanto en estos casos, si tiene atrapamiento aéreo, vamos a elegir aumentar el volumen y disminuir la frecuencia respiratoria. Por otro lado, si el pH le da mayor a 7,45 y el CO2 menor a 35, estamos hiperventilando al paciente. Lo que tenemos que hacer es disminuir el volumen minuto y lo hacemos a expensas preferentemente de disminuir la frecuencia respiratoria, porque el BT ya lo habíamos definido y queda fijo. La titulación de PIP es un tema que da para una charla más compleja, pero vamos a dar una fórmula que cualquiera puede aplicar fácilmente, sobre todo a estos pacientes con COVID, por ejemplo. Esta tabla es muy útil. La van a regular de acuerdo a la FiO2 y van a poner el doble. Es decir, si tiene 30% de FiO2, van a poner el doble de 3, de ese 3 inicial del 30%, que es 6. O sea, para 30, por eso le puse el 0 en gris para que no confunda, para 30, 6, y así para 40, 8, el doble de 4, y así. Y como recomendación les diría, la máxima PIP que pueden manejar es 12, 14. Si la FIO de última, bueno, si tienen que superar, porque al paciente le ponen 80% de FIO y tendrían que ponerle 16 de PIP, bueno, no, se quedan con 14 de PIP y siguen aumentando la FIO si el paciente está hipoxémico. Pero la verdad que si ustedes siguen subiendo la PIP y no son expertos en ventilación mecánica, aumentan la chance de que el paciente haga una hipotensión muy importante o que haga un neumotórax. Así que yo les diría ese número mantener. Y bueno, lo que me falta decir es que la FiO2 entonces la tienen que subir o bajar, según esta escala, de acuerdo al objetivo de saturación. Si el paciente está saturando, acuérdense que el objetivo de saturación es entre 92 y 96. Entonces si el paciente está saturando 98 y está con 60 de FiO y 12 de PIP, entonces lo tengo que bajar a 50 de FiO y 10 de PIP. Y me fijo la saturación. Si la saturación, después de hacer eso, a los 10-15 minutos queda en 97, estoy por arriba del objetivo. El objetivo es máximo 96. Por lo tanto, vuelvo a bajar.
por ejemplo, 40 de FIO o 45, y en vez de poner 8 de PIB le pongo 9, ¿no? El tema es quedarse, poder ir variando en la tabla para poder quedar entre un objetivo entre 92 y 96. Y si el paciente es un EPOC, hipercámnico retenedor, puedo manejarme entre 88 y 92% como objetivo de saturación. Entonces acá tenemos el objetivo que no se tienen que olvidar. Y me olvidé que acá les había puesto este cartelito que era para recordarles que más de 14 no. Hasta 14, y si el paciente sigue hipoxémico, aumento la FIO. Bueno, si se acuerdan de esta diapositiva, ya habíamos definido el flujo en el respirador, dijimos que usábamos 60. Ya definimos entonces el BT midiendo al paciente, en este caso vamos a configurar 500 mililitros, y el tiempo de pausa. Entonces ya definimos el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio se define solo, no lo tengo que setear yo. Cuando yo seteo volumen control, no hay un botón, por lo menos en el respirador que les estoy mostrando, que diga tiempo inspiratorio. ¿Sí? En otros respiradores sí les permite manejar el tiempo inspiratorio, pero no les va a dejar manejar el flujo. O sea, indirectamente van a estar seteando el flujo a través de manejar el tiempo. Así que bueno, en este respirador 840 de Bennett, que Bennett 840, ustedes manejan el flujo y van a ver cómo se va a ir modificando el tiempo inspiratorio. Creo que después tengo una filmina de eso. Bueno, me parece que con esto nada más. Ahí tienen la flecha del tiempo inspiratorio, el tiempo de pausa. Así que con esos dos valores ya se define el tiempo inspiratorio, que es la suma de los dos. Y acuérdense, el tiempo expiratorio va a variar de acuerdo a la frecuencia respiratoria. Cuanto más ciclos por minuto pongan, menos tiempo va a quedar para la expiración. Acá vemos diferentes situaciones donde la elastancia es baja, media o alta. 3 situaciones diferentes. A medida que el pulmón se hace más rígido, o sea, hacia la derecha, la presión plató aumenta. Está señalado con esas flechas negras. Y eso hace aumentar el delta P, el delta de presión. Que acuérdense, el delta de presión. Entonces, si yo lo quiero bajar para que sea menor a 15, desde la matemática lo que tengo que hacer es bajar la plató o aumentar la PIB total. En la práctica, lo que puede suceder es que al aumentar la PIB, también eso genera un aumento de la presión plató. Entonces, en ese caso no me va a servir aumentar la PIB para bajar el delta P. Una cosa es la matemática, hay otros factores que influyen. Para bajar la presión plató, lo que podemos hacer es bajar el volumen tidal seteado. Si yo tenía 7 mililitros kilo, bueno, puedo bajar a 6, a 5,5, a 5, hasta incluso 4 mililitros kilo puedo bajarlo. Piensen en un globo a punto de reventar, que está muy a tensión. Si le bajan el volumen, la presión va a bajar. La presión, ahí el globo tiene una presión estática porque no hay flujo que esté entrando y saliendo. Esa sería la presión plató. Entonces la única manera de bajarlo es bajar entonces el volumen. Bueno, esto es un poquito más complejo, pero vamos a intentar de plantear esta situación. Si el delta P es menor a 15, digamos, estamos bien, que estamos en el objetivo, pero la presión plató es superior a 30, en ese caso lo que hay que hacer es bajar la presión plató. Y como dijimos, se puede hacer bajando el volumen tidal. O también se puede bajar aumentando la PIB externa. ¿Sí? Muchas veces la plató elevada es consecuencia de una PIB total muy elevada. O lo que hay que hacer entonces es disminuir, en este caso, el atrapamiento aéreo. ¿Sí? Si hay atrapamiento aéreo, hay que aumentar el tiempo expiratorio. Tanto sea disminuyendo el tiempo expiratorio o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Entonces, si tengo un paciente con atrapamiento aéreo, primera medida, aumentar el tiempo expiratorio, y lo hago de esas dos maneras: disminuyo el TI o disminuyo la frecuencia respiratoria. La otra opción que tenemos es administrar broncodilatadores y evaluar la respuesta, ¿no? Entonces, a cada una de estas intervenciones, para ver si son efectivas para bajar la PIB total de mi paciente. En este caso ven como la vía aérea estaba con broncoespasmo, por ejemplo, y ahí digamos, lo pudimos mejorar. Y va a mejorar el flujo expiratorio.
Puede pasar que el tubo orotraqueal, por ejemplo, otro problema que puedo ya tener, es que quede muy metido. Entonces, al paciente, cuando lo ausculto, tiene disminución del murmullo vesicular en el pulmón no ventilado, en este caso el izquierdo. Entonces vamos a confirmar por una radiografía que el tubo está metido en el bronquio fuente derecho y por lo tanto no se produce llegada de aire al pulmón izquierdo y se genera el colapso. Acá vemos el tubo como está ahí metido en el lado derecho. Si le voy a sacar la marca esa que le hice recién, ¿lo ven? El tubo es esa raya blanca que ahora le voy a pasar por arriba para que ustedes lo puedan ver mejor. Perfecto, lo que hay que hacer entonces en estos casos es aspirar el lago orofaringio, desinflar el balón completamente, ¿sí? Y primero tuve que aspirar el lago para que ese lago, cuando yo desinflo el balón, no caiga hacia el parénquima del paciente. Entonces, una vez que desinflé el balón, puedo retirar el tubo los centímetros que hagan falta para que quede la punta del tubo 2 centímetros por arriba de la carina. Luego vuelvo a inflar el balón, como saben, a 25 milímetros de mercurio o 30 centímetros de agua, y vuelvo a hacer la fijación del tubo, con esa soga gasita que le mostré, al cuello del paciente. Un problema que se puede presentar también es que un paciente tenga una atelectasia, por ejemplo, por reabsorción debido a la obstrucción de la vía aérea por secreciones. Este ejemplo es una atelectasia masiva izquierda, y en estos casos el tratamiento más efectivo, según la evidencia, es posicionar el lado afectado hacia arriba, realizar hiperinsuflación manual, que eso lo pueden hacer aplicando volúmenes altos con el ambú o con el respirador. En el caso de un paciente con coronavirus o con sospecha, hay que hacerlo con el respirador porque no se puede estar desconectando el circuito. Y luego aspirar las secreciones. Vamos a revisar un poco la técnica de aspiración. Primero recordar que cuando se abre el circuito para hacer una aspiración con el sistema abierto, se pierde la presión alveolar positiva. Además, aumenta la probabilidad de infección por diversas causas relacionadas con la sonda y con el lago orofaringio. Ahí abren el circuito y se fijan, hay una pérdida de la PIP y por lo tanto el paciente puede saturar porque colapsa el alvéolo y además el lago orofaringio puede migrar hacia distal, hacia la vía aérea del paciente, y la sonda puede entrar contaminada. Por lo tanto, además hay que sumarle que cuando el paciente tose hacia el ambiente y nos puede contaminar. Los circuitos cerrados evitan estos problemas, y más aún entonces en el contexto de la pandemia. Acordémonos que hay que conectar la manguera a la pared, a la presión negativa de la pared, chequear que haya presión en la punta y vamos a conectar al sistema cerrado. Mientras tanto vamos aumentando la FiO2 y eso lo podemos hacer desde la pantalla o desde el botón que les mostraba recién en la imagen, que es un botón que directamente aumenta la presión. Eso lo hacemos un minuto antes de aspirar. Acuérdense entonces de destrabar el gatillo, ¿sí? Entonces van avanzando después la sonda y la progresan 2 centímetros por debajo de la punta del tubo. ¿Cómo saben eso? Porque la sonda está numerada. Entonces se fijan que que pase 2 centímetros de los números cuando coinciden. Aprietan el gatillo, aspiran, no puede durar más de 10 segundos la maniobra, 5 o 10 segundos, y después acuérdense de lavar el circuito con la solución fisiológica, cerrar el tapón y volver a trabar el gatillo. ¿Sí? Y acuérdense que la sonda quede bien retirada, que no queda dentro del tubo orotraqueal. Recordar que la aspiración no hay que hacerla de rutina y se debe hacer cuando se vea un patrón diente de sierra en la curva de flujo. Fíjense ahí el flujo expiratorio, como se ve la curva. O también la presencia de estertores audibles a la auscultación. O cuando palpan el tórax del paciente se puede sentir frémitos, esas vibraciones. Otros indicadores son aumento de la presión inspiratoria cuando el paciente está en volumen control o disminución del volumen cuando el paciente está en presión control. Acá ven, por ejemplo, la caída del volumen de este paciente que está en presión control. Saben que está en presión control, por ejemplo, porque el tiempo inspiratorio es constante y la presión, fíjense, la curva de presión, que es la del medio, se mantiene la presión constante durante toda la inspiración. Perfecto. También en algunos pacientes pueden presentar caída de la saturación y ahí también
puede ser que tenga secreciones. Entonces vamos a ver diferentes situaciones como para un cierre. Hago un repaso. Si viene un paciente para ARM, para ser ventilado a la terapia intensiva, tengo que tener listo el respirador con los filtros ya puestos, las tubuladuras conectadas y el HME. Y si es posible el circuito cerrado de aspiración. Todo conectado como lo vimos. Si no se acuerdan, vuelvan para atrás. Entonces cuando viene el paciente lo que tengo que hacer es primero chequear la presión del balón y después lo conecto para evitar la aerosolización. Si el paciente es sospechoso de COVID, maximizar los cuidados. Hay que colocarse todas las medidas de protección. Esta clase no hacemos hincapié en eso, pero tengan en cuenta de leer bien cómo colocarse los elementos y sobre todo, y más importante, cómo sacárselos. Y bueno, evitar todo tipo de maniobra que aerosolice. Por otro lado, acuérdense de setear el respirador según el protocolo. Digamos, 7 mililitros kilo. Si todavía no lo medía el paciente, hago un aproximado. Si es una mujer bajita, le pongo 350. Si es un hombre muy alto, le pongo 500, 550. Y después, ni bien pueda, mido al paciente, hago la fórmula y corrijo el valor de volumen en el respirador. Inicialmente le pongo una frecuencia entre 18 y 24. Y el flujo en 60, la pausa en 0,3. La FIO2 al principio en 100 y una vez que el paciente se estabiliza lo voy bajando de acuerdo al objetivo de saturación, como habíamos visto. Y después le tengo que poner la PIP adecuada a esa FIO2 según la tabla. Acuérdense que era el doble. La PIP ahí puse inicialmente uno setea entre 6 y 10, pero después lo pueden ir ajustando. Acuérdense máxima PIP 14 y si no ya consulten a un experto. Revisar la radiografía de tórax. A ver si el tubo no está muy cerca de la carina o incluso un poco progresado y hay que retirarlo. Chequear que el paciente si está manejando saturaciones bajas o tienen que ponerle mucha FIO2, quizás pueda tener un neumotórax, por ejemplo. Hay que chequear los gases arteriales y realizar los ajustes necesarios. Acuérdense si el oxígeno, si el dióxido de carbono era muy alto y eso generaba descompensación del pH que había que hacer, y si al contrario, si era demasiado bajo, porque estoy hiperventilando al paciente, bueno, quizás necesito bajar la frecuencia respiratoria. Ir disminuyendo entonces la FIO2 hasta el objetivo de saturación, y una vez conseguido esto, seleccionar la PIP, eso ya me había adelantado en realidad, disculpen, y modificar la frecuencia respiratoria de ser necesario, como dije recién. Hay que medir, una vez que haga los cambios de la frecuencia respiratoria, acuérdense que eso cambia el tiempo expiratorio, y no vaya a ser que, debido a estos cambios que hice, por ejemplo, bajarle la frecuencia respiratoria, le bajo el tiempo expiratorio y el paciente empieza a desarrollar atrapamiento aéreo. Así que una vez que hago los cambios, vuelvo a medir el delta P, me aseguro que sea menor a 15 y mido la presión plató, me aseguro que sea menor a 30. Y acuérdense qué tengo que hacer para bajar la presión plató y qué tengo que hacer para disminuir el delta P. Bueno, con todo esto que vimos, creo que les va a resultar más fácil comprender cualquiera de los temas que lean relacionados con ventilación mecánica. Simplemente hay que animarse. Así que bueno, cualquier cosa, espero que esto les haya sido útil y me consultan. Muchas gracias.